Hola, bienvenidos a nuestro podcast La Doc que Sabe. Soy Coralia Carrillo Alessandro, una ginecóloga apasionada de la salud femenina, con información científica y consejos prácticos sobre tu salud. Hoy les traigo un episodio lleno de información esencial sobre anticoncepción. En este episodio abordaremos preguntas como ¿qué tan efectiva es la anticoncepción realmente? Desmitificando así algunas creencias y explorando las opciones de anticoncepción y sus tasas de éxito. Si esto resuena contigo, este episodio es para ti. Hoy te cuento todo lo que necesitas saber y los tips que nos ayudarán a vivir más y mejor. Así que ponte cómoda, respira hondo y vamos al lío. Para empezar, hablaremos sobre la eficacia de los distintos métodos anticonceptivos. La anticoncepción puede sonar sencilla, pero la realidad es que cada método tiene una efectividad diferente. Según el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, la ACOG, los métodos anticonceptivos prolongados, como los dispositivos intrauterinos o llamados DIU, y los implantes tienen las más altas tasas de éxito, hasta de un 99%. Esto se debe a que son métodos en los que el usuario no tiene que intervenir diariamente, minimizando así el riesgo de los errores. Por otro lado, métodos que dependen del usuario, como la píldora o los preservativos, presentan tasas de éxito un poco más bajas, y esto generalmente se debe a los olvidos o al uso incorrecto. Este dato lo confirman revisiones científicas sistematizadas que señalan que es esencial una buena educación sobre cómo usar los métodos de manera adecuada para que su efectividad sea la máxima. A la hora de elegir un método anticonceptivo hay varios factores a tomar en cuenta. La Clínica Mayo recomienda que los aspectos a tomar en consideración son la duración del método, los efectos secundarios y la reversibilidad del mismo, ya que esto puede influir dramáticamente en la selección consensuada entre la paciente y el médico del método a escoger. Además, cada persona puede necesitar un método diferente en función de la etapa de la vida en la que se encuentre y sus necesidades particulares. Por ejemplo, un método como la vasectomía o la ligadura de trompas uterinas es ideal para quienes ya no desean tener hijos, lo que conocemos como paridad satisfecha, ya que es permanente y en principio irreversible. Por otro lado, si alguien busca un método temporal que pueda convertirse o revertirse fácilmente, en el futuro los anticonceptivos hormonales de corta duración o los métodos de barrera son los más recomendados. Aquí es importante recordar que los anticonceptivos no son universales. El método correcto es aquel que se adapta mejor a tu vida y las necesidades de cada persona. Tanto es así que cuando inicié mi vida sexual conté con una buena asesoría acerca de todo esto, y a medida que he pasado el tiempo he tenido la oportunidad de probar la mayoría de los anticonceptivos, tanto hormonales como no hormonales, disponibles en el mercado, eligiendo definitivamente el mejor que se adaptaba a mí en ese momento de la vida. Pero entre mi primer embarazo y los siguientes elegí opciones de corta duración, porque ya teníamos en mente el número de hijos y el número de embarazos que íbamos a tener y lo que queríamos, y en cuánto tiempo aproximado entre uno y otro embarazo esperaríamos. Aunado a que mis tiempos se prolongaron por la decisión de emigrar de un país no una vez, sino dos. Esto me ha permitido conocer de primera mano las opciones y poder ofrecerte las que sean mejor para mis pacientes posterior a una evaluación clínica. Los mitos pueden llevar a confusión, miedos y a una elección anticonceptiva que no se adapte a tus necesidades. Algunos mitos comunes giran en torno a los métodos de barrera, como el preservativo. Existe una creencia errónea de que siempre fallan, pero en realidad, cuando se usan correctamente, son muy efectivos, tanto como anticoncepción como método para evitar enfermedades de transmisión sexual. De hecho, muchos errores de estos métodos son nuestros, como un uso incorrecto o incompleto. El truco para la correcta colocación del preservativo será crear un vacío en la punta de este, o lo que conocemos como el extremo superior. Dicho de otra manera, al no permitir la entrada de aire, esto lo logramos fácilmente si presionamos la punta del preservativo antes de iniciar la colocación. Al evitar la entrada de aire o las burbujas de aire, que son las causantes generalmente de las rupturas accidentales del preservativo, estamos
haciendo un uso correcto y efectivo de este método. Otro mito popular es el de los métodos de planificación familiar naturales. Aunque son una opción para algunas personas, sobre todo algunas religiones, sí es verdad que requieren mucha disciplina y conocimiento sobre el ciclo menstrual, que hablaremos en otro episodio de nuestro podcast, y el autocontrol en el caso del coito interrumpido o lo que se conoce como la marcha atrás. Pero sí, un gran pero es que suelen tener una tasa de efectividad muchísimo más baja e inferior a los otros métodos y les resta espontaneidad a las relaciones sexuales. También existe la creencia de que las pastillas anticonceptivas son muy fuertes y causan infertilidad. Estas obtuvieron el primer permiso para comercializarse como tal en 1960, pero eran de mayor dosis y podían causar amenorrea, es decir, la ausencia de la menstruación, hasta por 6 meses. Por esto quedó en el subconsciente colectivo que usar pastillas anticonceptivas causaba infertilidad y que se necesitaba un periodo largo de tiempo para limpiar el cuerpo de esta sustancia. Luego disminuyeron su dosis. A partir de 1974 empezaron a llamarse minipíldoras porque la cantidad de estrógeno que llevaban era mucho menor con respecto a la primera que se comercializó. Y esta minipíldora ya no tenía los efectos secundarios. Por eso debemos realizar una toma correcta, porque si fallamos algún día de su toma podemos afectar dramáticamente el porcentaje de efectividad. La anticoncepción es un medio para evitar embarazos no deseados, pero también es una herramienta importante para la salud pública. No olvidemos el papel importante en la prevención de enfermedades de transmisión sexual del preservativo. La Organización Mundial de la Salud o la OMS destaca que el acceso a la anticoncepción contribuye a reducir embarazos no planificados y sobre todo en adolescentes, el número de interrupciones voluntarias del embarazo y, en definitiva, a mejorar la salud femenina. Además, permite a las personas y parejas decidir cuántos hijos desean tener y, sobre todo, cuándo. Esto tiene un gran impacto en el bienestar general de las familias y comunidades al ofrecerle la libertad de planificar sus vidas y sus carreras profesionales. También es relevante considerar los factores sociales y económicos que influyen en el acceso a los métodos anticonceptivos. En algunos lugares la anticoncepción puede ser de muy difícil acceso, incluso muy costosa. Aquí es donde la educación y la accesibilidad juegan un papel clave, asegurando que la mayoría de las personas tengan las herramientas necesarias para hacer y tomar las decisiones informadas. Una de las preocupaciones frecuentes es que si los métodos anticonceptivos afectarán nuestra fertilidad futura. La mayoría de los estudios confirman que los métodos anticonceptivos no afectan la fertilidad a largo plazo. Métodos temporales como la píldora, los implantes o los dispositivos intrauterinos permiten que la fertilidad se recupere una vez que se dejan de usar de manera inmediata. Sin embargo, algunos métodos permanentes como la ligadura de trompas o la vasectomía están diseñados para ser irreversibles. Por otra parte, existen factores que sí afectan la fertilidad y no tienen nada que ver con la anticoncepción, como la edad, el estrés y algunas condiciones médicas. Es fundamental entender estos factores, ya que muchos creen que concebir es algo que sucederá inmediatamente, pero en realidad hay muchas variables en juego. Si les interesa, comenten al final de este podcast y les desarrollaremos en otro capítulo. Ahora vamos con una sección que les encanta, ¿verdadero o falso? Aquí aclararemos algunas ideas comunes sobre anticoncepción y fertilidad. Primero, ¿la píldora anticonceptiva es efectiva al 100%? Falso. Ningún método anticonceptivo es 100% infalible. Es muy efectiva cuando se usa correctamente. Segundo, ¿la anticoncepción de emergencia causa infertilidad? Falso. La anticoncepción de emergencia no afecta la fertilidad futura. Es un método seguro y efectivo para evitar embarazos no deseados, pero no diseñado para usarse de forma regular, ya que si la paciente ha presentado ovulación, esta medicación ya no va a surtir efecto. Tercero, una mujer solo puede quedar embarazada en su periodo fértil. Verdadero. El embarazo ocurre cuando ocurre la ovulación, pero con el ciclo menstrual que puede variar, calcular este periodo no debe ser completamente sencillo sin tener algunos conocimientos acerca del tema, en los que yo, tu ginecóloga, te puedo ayudar.
Cuarto, los métodos de barrera como los preservativos son poco efectivos. Falso. Cuando se usan correctamente, los métodos de barrera pueden ser altamente efectivos para prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Quinto, la fertilidad se mantiene estable hasta los 40 años. Falso. La fertilidad disminuye gradualmente a partir de los 30 años y más rápidamente después de los 35, por lo que esperar demasiado puede reducir nuestras tasas de éxito para lograr un embarazo. Entonces, elegir un método anticonceptivo no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Algunos consejos incluyen: consultar siempre a un profesional de salud. Una consulta profesional permite elegir un método que se adapte a las necesidades de cada individuo. Considerar los pros y los contras de cada método. Si se prefiere un método hormonal, no hormonal, un método permanente o transitorio. Entonces, si se requiere un método hormonal, existen diferentes presentaciones entre inyecciones, parches, píldoras, anillo vaginal, etc. Y entre los no hormonales, el DIU o dispositivo intrauterino de cobre y el preservativo. Pensar a largo plazo. Si planeas tener hijos en un futuro y quizás en cuánto tiempo para elegir un método temporal o un método definitivo. Recuerden que la anticoncepción es una herramienta poderosísima para tomar el control de nuestra salud reproductiva y nuestras vidas. Gracias por sintonizar nuestro podcast. Esto ha sido La Doc que Sabe, donde respondemos a tus preguntas sobre salud femenina. Si te parece útil, compártelo. No olvides suscribirte, preguntar y comentar, seguirnos en las redes sociales para contarte más de todo lo que necesitas saber y los tips que nos ayudarán a vivir más y mejor. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.